Hola bachilleres. Después de haber leído un fragmento de la Fundamentación para una metafísica de las costumbres, de realizar la actividad correspondiente y ver este video, podrás caracterizar el sentido ético del formalismo de Immanuel Kant. Durante el primer corte de la asignatura, construimos una noción de sujeto moral que incluía una forma de actuar regida por la razón del propio sujeto. A esta forma de actuar la denominamos autónoma por corresponder a la autoimposición de normas de comportamiento. Como hemos mencionado en múltiples ocasiones, la noción de sujeto moral se ha construido históricamente y la autonomía, que forma parte de dicha noción, fue desarrollada por un pensador alemán llamado Immanuel Kant hacia finales del siglo XVIII, es decir, los últimos años del siglo que va de 1700 a 1800. A lo largo de su obra, el eje de reflexión de Kant se encuentra en el énfasis de la relación entre el objeto de conocimiento y el ser que conoce. Si para otros filósofos la realidad es accesible o inaccesible, esto dependía de la existencia de una realidad externa que se dejaba o no conocer. Así, siguiendo ciertos medios, ésta se vislumbraba o no. Pero para este alemán, la cuestión no era tan sencilla. Él plantea que el sujeto que conoce es el que impone sus normas de conocimiento al objeto, es decir, conocemos las características de un objeto mediante nuestras características como ser que conoce. Esto implica que existen categorías denominadas a priori, o sea, moldes mentales que el ser humano impone a la materia que le rodea y mediante los cuales la conoce. En su pensamiento moral, Kant no se desprende de esta pregunta, sino que busca llevarla al plano de la actuación humana. Así, tendríamos que responder a la pregunta ¿cómo debemos actuar? El problema radica, según él, en encontrar una forma de comportamiento que no dependa de lo que es ni de sus consecuencias, sino de lo que debe ser. Critica a Epicuro, por ejemplo, porque parte de que el ser humano es un ser sensible y por lo tanto su bien es el placer. Critica a Platón, porque parte de la existencia de un bien supremo que no conoce. Critica a Aristóteles porque en su eudemonismo observa que la felicidad es el objetivo de sus actos. Kant quiere encontrar un deber de acción que deba ser bien por sí mismo, que no requiera de lo que es ya, ni de lo que se puede llegar a ser, ni de las consecuencias de dicho acto. Todas estas, afirma, son morales heterónomas, porque en todas ellas la voluntad actúa con base en leyes que dependen de algo externo a esa misma voluntad. Para Epicuro, la ley depende del placer, para Aristóteles de la felicidad que se consiga, para Platón de la idea del bien. Kant buscará una moral que se fundamente en la voluntad misma. A esa cualidad de la voluntad para establecer normas de comportamiento a sí mismo según la razón, le denomina moral autónoma. Así, al preguntarnos ¿por qué debemos actuar de esta forma?, la respuesta no será porque su consecuencia es, o porque según nuestra sensibilidad, o porque según la idea del bien, esto porque ya no depende más que de sí misma. Kant encuentra una respuesta. Como pudiste ver en el texto revisado, el imperativo categórico que se formula de la siguiente manera: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. De esta ley pueden desprenderse otros deberes, y ninguno está antes que ella. Todos los deberes la suponen, pero ella no supone a ninguno. A este deber le denomina imperativo categórico, imperativo en tanto es una orden y categórico en tanto no posee una suposición previa. Encuentra, pues, una ley suprema para las acciones humanas independientemente del tiempo y las condiciones en que se actúe. En el texto que leíste, Kant plantea 4 casos prácticos en los que pone a prueba el imperativo categórico. El primero de ellos sobre el suicidio. El segundo sobre el fraude ante un préstamo que se sabe no se podrá cumplir su promesa de pago. El tercero sobre un talento que no se busca perfeccionar y el 4 sobre la falta de solidaridad con otros. Se plantea la pregunta de si cada una de estas posibilidades es válida frente al imperativo categórico. ¿Es válido el suicidio? ¿Es válido pedir prestado sabiendo que no se podrá pagar?
¿Es válido tener un talento y conformarse con él? ¿Es válido no ayudar a otros? Las respuestas que encuentra son las siguientes. El suicida se plantea terminar su vida porque ésta le ofrece más males que agrado. ¿Qué pasaría si esto se convierte en una ley universal? Que esta ley, al pretender terminar con la vida, iría contra la existencia misma de la naturaleza y por lo tanto no podría realizarse como ley natural universal. Por lo tanto, el suicidio no puede ser un deber, aún bajo esas condiciones. La decisión del suicida es heterónoma, por lo tanto, porque tal actuación depende de algo externo, por ejemplo, el sufrimiento. El que pide prestado sabiendo que no pagará, reconoce que obtendrá un beneficio en el futuro, pues se deshará de sus deudas. Se pregunta Kant, ¿es lícito? ¿Podría este comportamiento convertirse en ley universal? Si ésta se convirtiera en ley universal, toda promesa dejaría de tener sentido, haciendo a las promesas imposibles. Quien toma esta decisión lo hace también de manera heterónoma, pues sus actos se encuentran en función del bien adquirido, solicitando un préstamo que nunca se pagará. El que posee un talento que podría perfeccionar, pero que prefiere entretenerse con otras comodidades que desarrollarlo, evidentemente actúa de manera heterónoma, pues son los placeres externos los que guían su actividad y contradice sus dotes naturales. Por lo tanto, su comportamiento tampoco sería válido, pues sería imposible que éste se convirtiera en una ley universal. Una persona que, pudiendo ayudar a otros, no lo hace, aunque lo necesiten, contradice las propias necesidades naturales del amor y compasión ajenos. Así, la voluntad se contradeciría a sí misma, y por lo tanto, tampoco sería válido no ayudar a otros cuando esto es posible. Hay que poder querer una máxima de nuestra acción que sea ley universal, dice Kant. En estos tiempos de COVID-19 puedes plantearte varias preguntas al respecto. ¿Podría convertirse en ley universal una agresión por miedo a ser contagiado? ¿Podría convertirse en ley universal difundir información falsa? ¿Podría convertirse en ley universal negar el servicio de salud a alguien por su raza, edad, sexo, orientación sexual, lugar de origen u otro motivo? Ahora depende de nosotros seguir cuestionándonos, pues, como decía Sócrates, una vida sin ser examinada no vale la pena vivirla. Hasta la próxima. Otra vez.